Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto poder estar juntos nuevamente un domingo más, abriendo la palabra de Dios, escudriñándola y conociéndole, que es lo más importante, ¿ok? Juntos podemos hacerlo y pues gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar adorando a Dios a través de la palabra. Abre tu Biblia, por favor. Marcos capítulo 10, vamos a continuar estudiando este capítulo. En el verso 31 fue donde nos quedamos. 32, perdón, la semana pasada, Marcos 10, 32. Vamos a ver este pasaje muy interesante del verso 32 al 45. Y pues en esta porción viene el pasaje clave de todo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es el último versículo, verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vamos a ver qué es lo que Jesús estaba hablando en todo su contexto y qué es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos y quiere enseñarnos el día de hoy a nosotros. Así que vamos a comenzar leyéndolo, después de eso hacemos una oración, ¿ok? ¿Ya estás ahí? Marcos 10, 32, dice así. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Por sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar juntos, Señor, y escudriñar tu palabra, Señor, y encontrarnos con tu verdad. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe estas verdades. Padre, por favor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. No podemos estar en un solo lugar juntos, Señor, pero ahí, en cada casa, Señor, tu Espíritu Santo está. Señor, en el Espíritu estamos juntos y te pedimos esto, unidos, Señor. Que seas tú enseñando nuestras verdades, que queden grabadas no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Señor. Y que podamos vivir agradándote a ti en todo, Señor, lo que somos, Padre. Aún en esas cosas que tanto nos cuestan como el sufrimiento, Señor. Por favor, permítanos entender este pasaje, Señor, y poder darte gloria con nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús viene de un momento también muy interesante, este encuentro que tiene con un joven rico, ¿recuerdas esto? Y al ver que este joven simplemente pues rechaza la petición de Jesús de vender todo y darlo a los pobres y seguir a Jesús, tomar su cruz y seguirle, él les enseña a sus discípulos algo, les dice: es difícil que entren en el reino de Dios aquellos que tienen su confianza en las riquezas. ¿Por qué? Porque tiene que estar nuestra confianza solamente en Dios, ¿sí? Para que podamos entrar en el reino. Entonces, después de esto, Jesús les acaba de enseñar acerca del reino, les está explicando acerca de cosas del reino, ¿no? De cómo muchos primeros serán postreros y postreros primeros, y entonces siguen caminando y dice el texto, comienza diciendo: iban por el camino subiendo a Jerusalén, ¿sí? Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Qué está pasando? Para Jesús el ir a Jerusalén significaba una cosa: ir a la cruz, ¿sí? Esto me muestra que Jesús ya había tomado una decisión. Él ya había determinado pagar el precio de nuestros pecados,
¿sí? ¿Por qué digo esto? Jesús ya estaba siendo buscado por muchos, ¿ok? Lo buscaban toda la gente, multitudes, pero era buscado mucho por los fariseos, ¿ok? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, iban a buscarlo hasta lugares donde él estaba. Entonces, ir a Jerusalén representaba su muerte, ¿sí? En ese lugar iba a ser arrestado, iba a ser crucificado, iba a ser asesinado, ¿sí? Y es lo que Jesús está viendo. Al ir subiendo a Jerusalén, él podía ver esto, es la cruz, voy para allá. Sí, por eso te digo, él ya había determinado hacer eso, pagar el precio. ¿Sí? En otro texto, en Lucas, dice que él había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Él ya había decidido esto. ¿Por qué? Porque aunque él es 100% Dios, fue 100% hombre en esa tierra. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque él vivió la misma aflicción, el mismo dolor, el mismo temor que tú y yo vivimos en situaciones así, ¿no? Cuando se trata de sufrir. Y él había firmado esto. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús tomara esa decisión? Que creo que esto es importante. ¿Qué fue lo que hizo ir delante, ¿no?, a Jerusalén a tomar esa decisión? Creo que la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos 12, después de que comienza Hebreos 1 animándonos, que corramos con confianza, que corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Nos dice el verso 2 cómo, y ahí nos va a dar la clave de cómo fue que Jesús tomó esta decisión. Dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de la fe. Dice a continuación, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿se dan cuenta? Menospreciando lo oprobio. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús sufriera la cruz? Que menospreciara el oprobio, o sea, la aflicción que iba a vivir, que no lo considerara ni lo estimara, que lo menospreciara como decir, no importa, voy a sufrir, no importa. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús tomara esa decisión? El gozo puesto delante de él, dice el texto. ¿Sí? Había algo que a Jesús lo animó, ¿sí? Y era su gozo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese gozo? La gloria de Dios. Obedecer a Dios, darle gloria a Dios, darle gloria al Padre. Ese era el gozo de Jesús. Y aquí hay mucho que aprender para nosotros. Principalmente esto. Si para un creyente su gozo está en eso, en darle gloria a Dios con su vida, no importa si eso implica aún la muerte, el sufrimiento. Fuimos llamados a eso. El apóstol Pedro lo entiende y dice, pues para esto fuisteis llamados, para que sigas sus pisadas. Y las pisadas de Jesús eran ir a Jerusalén, a la cruz. ¿Sí? Somos llamados a eso. Por eso dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Cómo? Pon los ojos de Jesús y aprende de eso. Él sufrió la cruz, porque esa carrera es de sufrimiento. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hizo? Por el gozo puesto delante de él. Ese mismo gozo que tenía Jesús de hacer la voluntad del Padre tiene que estar en nosotros creyentes, en sus hijos. ¿Sí? Hacer lo que le agrada a Dios. Jesús entonces va subiendo a Jerusalén, no mirando las circunstancias, no mirando a sus asesinos, no pensando en ellos, sino mirando el gozo puesto delante de él. Eso es lo que estaba haciendo. Sin embargo, el texto nos dice algo, para los discípulos ir a Jerusalén significaba peligro, por eso tenían miedo, se asombraron. Y le siguieron con miedo. ¿Por qué asombraron? Porque decían, ¿cómo? O sea, la valentía de Jesús, o sea, Jesús, vamos a Jerusalén, Jesús, o sea, tú sabes que las cosas se van a poner bien difíciles en Jerusalén. Ya te quieren matar, Jesús, nos van a arrestar, nos van a dar una paliza, nos van a azotar, no sabes lo que va a pasar, o sea, pero Jesús va delante de ellos. Me gusta cómo dice el texto, ¿lo leíste? Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, aunque para Jesús significaba la cruz, para los discípulos significaba eso, peligro. Es por eso que ellos se asombraron de ver a Jesús delante. Es cierto que los discípulos tenían miedo, pero también es cierto que ellos estaban siguiendo a Jesús, y esto es importante. ¿Sí? Creo que como seres humanos podemos tener temor, ¿sí? Pero lo que nunca debemos de dejar de hacer es de seguir a Jesús. Más si sabemos que Él va adelante. Si recuerda eso en nuestros momentos de temor o miedo, recordemos que Jesús va adelante. Jesús ya vivió lo que tú y yo merecíamos. No vamos solos, Él está con nosotros, Él va delante de nosotros. Eso es lo interesante aquí. Entonces, dice ahí el verso 1, volviendo
a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Jesús se da cuenta que ellos van con miedo de ir a Jerusalén. Entonces los toma aparte y les vuelve a decir esto. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Por tercera vez va a hablarles acerca de su muerte. Los discípulos podían pensar, o sea, al ver a Jesús así subiendo, y de hecho eso fue lo que pensaron, que él iba a Jerusalén a establecer un reino político. Sí, como los demás judíos, él viene a derrotar a César, ¿no? El emperador romano viene a liberarnos de estas ataduras. Claro que no era eso, pero los discípulos podían pensar eso. Es por eso que Jesús les dice, a ver, vamos a Jerusalén, pero las cosas no van a ser como ustedes están pensando. ¿Sí? Yo no voy a triunfar sobre ellos de esa forma. No va a ser, mi victoria no va a ser terrenal, va a ser espiritual. ¿Okay? Es por eso que yendo camino a Jerusalén les explica por tercera vez lo que le iba a suceder ahí. Jesús ya les había anunciado su sufrimiento y muerte. Recordemos esto. Acompáñame al capítulo 8, Marcos 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles la primera vez que le era necesario, ya como una necesidad, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sí? Siempre las 3 veces Jesús les habló de esto, de la resurrección, porque esa es la victoria. Sí, pero aquí simplemente lo vemos como un anuncio muy breve y directo. Le es necesario al Hijo del Hombre padecer de esta manera. La segunda vez lo vimos en el capítulo 9, siguiente capítulo, en el verso 31, dice así, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Muy similar, solo que agrega algo más. En esta segunda vez, él muestra o presenta la perspectiva de su traición, será entregado en manos de hombres, sí, mostrando esto. Pero ahora la tercera vez aparece algo, varias cosas, pero la primera es que será entregado a los gentiles, y lo siguiente, en el verso 34, nos habla de que iba a haber burlas, ofensas, azotes. Okay, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces Jesús por tercera vez le está anunciando lo que va a suceder. Parece que la escena de eso, de su sufrimiento, mientras que él iba subiendo y mientras más se acercaba el día, iba tomando más claridad en la mente de Jesús. Sin embargo, aunque Jesús fue muy claro, ellos no entendieron a qué se refería, aún no entendían de qué estaba hablando. Marcos no lo dice, pero en el pasaje paralelo, este pasaje aparece también en los otros 2 evangelios sinópticos, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Y en el evangelio de Lucas, Lucas sí lo dice, fíjate, Lucas 18:34, anótalo ahí, Lucas 18:34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, los discípulos seguían sin entender, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Esa es la realidad. Jesús está siendo bien claro. Por tercera vez está diciendo, voy a morir. ¿Sí? Me van a matar, me van a asesinar, me van a agarrar, me van a arrestar, me van a golpear, me van a asesinar, me van a crucificar. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos no lo habían comprendido antes, ni lo comprenderían ahora. Porque esta verdad no penetraba sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos tenían ¿cómo decirlo? Una opinión, una suposición de lo que tenía que suceder con el Mesías. Si ellos decían, el Mesías va a venir, ¿no? Y si Jesús, sí, tú eres el Cristo, eres el Mesías, pero tú vas a acabar con el Imperio Romano. Seguían pensando en una victoria terrenal, ¿te das cuenta de eso? Por eso no entendían. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esto? Tenemos que tener cuidado de esto nosotros, porque nosotros no podemos encasillar a Dios, ¿sí? En su posición, es decir, Dios tiene que comportarse de esta manera, Dios tiene que actuar de esta manera. No, tenemos que poner atención en lo que Dios nos está enseñando. ¿Cómo terminamos con esas suposiciones de quién es Dios? Escuchando su voz. Aquí el problema es que los discípulos no ponen atención a lo que Jesús les está enseñando. Quizás ellos, es muy claro, para ti y para mí es muy claro porque ya sabemos lo que sucedió y fue literal lo que está haciendo Jesús. Pero por los discípulos ellos simplemente dicen, pues está hablando por parábolas o qué está diciendo. O sea, no entienden lo que Jesús está explicando aquí. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver qué es lo que les dice. Verso 33.
He aquí, subimos a Jerusalén. Es muy interesante porque Jerusalén, cuando dice subimos, siempre subes a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en lo alto, ¿no? Donde quiera que vayas a Jerusalén, tienes que subir, ¿no? Y ya 2 veces lo dice, subiendo a Jerusalén, ¿no? Y Jesús va subiendo a Jerusalén y realmente va subiendo a Jerusalén, pero yo también veo esto, va subiendo, ¿no? También espiritualmente a la gloria de Dios. O sea, él ve eso, él ve la cruz como la gloria de Dios. Sí, él va subiendo a esa gloria, ¿no? Y dice, y subiendo a Jerusalén, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Entonces Jesús lo toma aparte y le empieza a explicar esto. Vamos para allá, ¿y qué va a suceder allá? El Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, ¿no? La primera parte, este versículo lo deja muy claro, cosas que ya había anunciado, ¿no? Pero menciona algo nuevo, le entregarán a los gentiles. Y esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos donde Jesús revela esto, que le entregarían a los gentiles. Esto era pues, realmente un insulto para Jesús. ¿Por qué? Porque él es judío. Si él era arrestado por los judíos, tenía que ser, ¿sí? Tenía que ser tratado, aún enjuiciado, de acuerdo a la ley judía. Pero él no fue así, lo entregaron a los gentiles. Esto era un insulto para él como judío. ¿Sí? Porque significaba eso, que su pueblo, los judíos, lo entregarían a los gentiles. Y esto muestra el desprecio que Jesús iba a sufrir por parte de su pueblo. Porque los gentiles realmente eran las últimas personas a las que el Mesías debía ser entregado. Realmente ocurrió como Juan después lo escribió en su Evangelio, Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y su rechazo fue a grado de que ni siquiera para juzgarlo, ¿no? Para condenarlo, lo hicieron ellos, lo entregaron a los gentiles. Es increíble pensar en eso, ver cómo las dos grandes divisiones de la humanidad, judíos y gentiles, se unían para crucificar al Señor de gloria. Pero lo más increíble es saber que Él estaba dando su vida por todos ellos, por toda la raza humana. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo entregarán a los gentiles y agrega algo más, verso 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Está hablando ya de sufrimiento que iba a vivir. Le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le escarnecerán, se van a burlar de él. Le azotarán, lo van a golpear. 40 azotes menos 1, ¿verdad? Eran los azotes judíos 39. Le escupirán en él y al final le matarán. Es significativo que Jesús mencione esto, la vergüenza de su sufrimiento. Porque en su muerte Jesús sufrió una humillación terrible, como lo vemos aquí. Emocionalmente y físicamente terrible. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de él, agradando al Padre. ¿Te das cuenta? A veces Dios nos va a llegar a pedir cosas así. Padecer por su causa, sufrir por Él, por su nombre. Recuerda eso, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Jesús menospreció esto, ¿por qué? Porque había un gozo puesto delante de Él. Los discípulos escuchan esto, no entienden, pero van a participar de esos sufrimientos. Y sucede, déjame leer esto. Es muy interesante más adelante, ya cuando entienden todas las cosas, en Hechos capítulo 5, son arrestados por predicar el Evangelio. Y dice Hechos 5, verso 4, al final del capítulo 5. Y convinieron con él, dice, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, verso 40, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Que les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Pero fue lo que sucedió con los discípulos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjate cómo, gozosos. O sea, los cuates acaban de sufrir, a padecer. Fueron arrestados por Jesús, pero salen con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sí, eso es lo que
sucedería más adelante con los discípulos. Claro, en este momento en Marcos no están entendiendo nada, pero cuando llegó el momento, lo entendieron. Espero que cuando llegue el momento en tu vida, puedas entenderlo también y puedas sentirte y sentir ese gozo. No soy digno de padecer de esta manera. ¿Sí? Entonces Jesús acaba de hablar de esto. Les vuelve a recordar su sufrimiento, el escarnio, los azotes, le van a escupir, le van a matar. ¿Sí? Y Jesús, en el contexto, Jesús le acaba de decir a un hombre rico, un hombre cautivo por sus posesiones, que vendiera todo lo que tenía, que tomara su cruz y le siguiera. Y como vimos la semana pasada, este hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó triste, rechazando lo que Jesús le pidió. Y ahora Jesús les muestra a sus discípulos el significado de tomar su cruz. Les dice, esto es tomar su cruz. Algo que ellos más adelante iban a entender como vimos y aceptar con gozo. Pero se trata de esto. El joven rico ni siquiera llegó aquí, ¿verdad? Pero estás siguiendo a Jesús. Tú dices, es que yo ya dejé todo. Ok, ya hiciste una parte, sigues la otra. Síguelo. ¿Sí? Aunque implique sufrimiento y padecimientos. ¿Ok? Recuerda que el camino a la gloria es a la cruz. Y tenemos que recordar eso. Porque al final dice el texto, verso 34, mas al tercer día resucitará. Las 3 veces habla de esa victoria. Va a resucitar. Jesús no se queda, voy a morir y ahí me quedo, no. Voy a resucitar, o sea, voy a ganar, voy a conseguir lo que viene a conseguir. ¿Sí? Vida eterna para el creyente. Bien, vamos a ver qué sucede, qué es lo que pasa. Después de todo esto, que es algo conmovedor lo que Jesús está diciendo aquí, ve lo que sucede con los discípulos. Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, qué momento tan oportuno, ¿verdad? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Decía qué oportunos, ¿no? Estos 2 hombres, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, ¿no? Cosas muy interesantes vamos a ver aquí. Para empezar, ¿quiénes eran esos hombres? Esos eran 2 hermanos, ¿recuerdas? Además, pues son hijos de Zebedeo, como vemos, y eran provenientes de una familia, una buena familia, ¿no? Su padre, Zebedeo, él era dueño, al parecer, de un negocio de pesca, donde le iba muy bien económicamente. Ellos crecieron, pues, digámoslo así, con ese bienestar, ¿no? Estos 2 crecieron con la dicha de pertenecer a una familia bien colocada, ¿no? Parecidos al joven rico, ¿no? Que vimos anteriormente, ¿no? Pero así estaban ellos, ¿no? Como decimos el día de hoy, como hijos de papi, ¿no? Así eran ellos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ellos querían beneficios, solamente están buscando eso, ¿no? Entonces, es más, algo que no menciona Marcos, pero Mateo sí lo dice, es que ellos no venían solos. Ellos trajeron a su mamá para pedir esto a Jesús. Fíjate lo que dice Mateo 20, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ¿no? O sea, como si fueran niños chiquitos, ¿no? Postrándose ante él y pidiéndole algo. Y es ese texto, lo que le está pidiendo es esto, ¿no? Entonces, o sea, ya más o menos tenemos una idea de quiénes eran estos hombres, ¿no? Y ellos se acercan a Jesús con una petición muy interesante. Él les dice, pues, ¿qué queréis que os haga? ¿No? O sea, me gusta que Jesús responde así. Jesús sabía lo que había en el corazón de estos 2 discípulos. Él sabía cuál era su petición. Y me gusta que a pesar de eso Jesús los escucha y aún les pregunta cuál es su petición, ¿no? Posiblemente tú y yo, si hemos estado en ese lugar de Jesús, sabiendo lo que ellos iban a pedir, y piensa en esto, o sea, Jesús va subiendo a Jerusalén y en su mente está la cruz, todo el tiempo está la cruz, pensando en la cruz, y de repente llegan esos 2 con ese tipo de petición,
O sea, yo igual si hubiera dado la vuelta y les hubiera dado una bofetada y, o sea, ¿qué están pidiendo, no? Algo así hubiera hecho, ¿no? Pero Jesús no es así. Vemos la ternura de Jesús, la paciencia de Jesús y les dice, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que les haga? ¿No? Los escucha, les pregunta, ¿cuál es su petición? Sí. Entonces vemos eso, a pesar de, pues sí, de esta continua declaración de que Jesús iba a morir, los discípulos siguen pensando que cuando Jesús llegue a Jerusalén, Él va a establecer su reino político, como te decía. Porque es lo que dicen, ¿no? Es por eso que Juan y Jacobo le hacen esta petición pensando que esto iba a ocurrir muy pronto, ¿no? O sea, Jesús, cuando estés en tu gloria, pues ahí, ¿no? Nos sientes a tu lado, ¿no? O sea, vamos a ir a Jerusalén y vas a vencer a César, el Imperio Romano, y cuando estemos ahí, tú siéntanos a tu lado, ¿no? Es lo que ellos están pensando. Pero el reino de Jesús no es de este mundo, lo sabemos. El reino de Jesús no está centrado en lo terrenal, en tronos terrenales, en palacios terrenales. El trono de Jesús, el reino de Jesús está centrado en los corazones y en las vidas de los creyentes. Los discípulos no lo entendieron sino hasta después de la resurrección de Jesús. En ese momento están enfocados, o más bien desenfocados realmente, de lo que Jesús les está enseñando y diciendo. Sí. Déjame citar en ese momento al pastor Charles Spurgeon acerca de esta petición de ellos. Me llamó la atención lo que él dice. Él dice, el espíritu genuino de un cristiano no es pedir que se haga algo por él, sino preguntarle a su maestro, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puede hacer por él? O sea, después de escuchar esto, que Jesús les habla por tercera vez de su muerte, lo que hace, era para que los discípulos dijeran, maestro, ¿qué podemos hacer por ti? ¿De qué manera podemos contribuir en esto? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos servirte? ¿Se dan cuenta? Pero en el corazón de ellos está, maestro, sírvenos. Queremos que hagas algo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Muchos ven a Jesús, muchos el día de hoy ven a Jesús como Jacobo y Juan lo ven aquí. Un Dios que está dispuesto a cumplir nuestras peticiones. No importa cuál sea, Él lo va a cumplir. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que la Biblia me presenta. Sí, vemos a Jesús escuchando, pero vamos a ver cómo Jesús está rechazando esa petición. ¿Sí? A muchos les gusta escuchar a Jesús preguntar, ¿qué quieren que les haga? Pero se olvidan que Él tiene la soberanía de negar nuestras peticiones. Y sobre todo, las más egoístas como las que ellos hacen, las que están haciendo aquí. Fíjate cuál es la petición. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria... O sea, desde ella ya están equivocados, porque ellos ven la gloria como algo terrenal, cuando la gloria para Jesús representa ¿qué cosa? La cruz, ¿verdad? La cruz. Ellos dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué interesante. Jesús fue crucificado con dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Dos ladrones, ¿no? O sea, no están entendiendo lo que Jesús les está enseñando aquí. ¿Sí? Su petición está siendo egoísta, la petición de ellos fue atrevida, fue con confianza, ¿sí? Pero a cierto punto arrogante, egoísta totalmente. Ellos estaban pidiendo el primero y el segundo lugar prácticamente. Nos danos el primero y el segundo lugar. Y al ver esto me extraña que no se hayan peleado por el primer lugar los dos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en ellos. Vamos a ver qué sucede. Entonces Jesús les dijo, verso 38, no sabéis lo que pedís. Yo imagino a Jesús con mucha ternura voltear a verlos y decir, pobrecitos, no saben lo que están pidiendo, ¿no? Y sí, en verdad ellos no tenían ni idea, ¿sí?, de lo que estaban pidiendo. No tenían idea de lo que se necesita para ser grande en el reino de Dios, que es lo que estaban pidiendo. No porque Jesús no se los haya dicho. Jesús ya les había hablado de esto. ¿Te identificas con los discípulos? O sea, ¿cuántas veces Dios te dice algo y no lo entiendes, ¿no? Y tiene que volverlo a enseñar y no lo entiendes. Jesús ya les había hablado de esto, había hablado de esto. Déjame recordarte, capítulo 9, verso 35. Esto lo vimos con el pastor Alex. Él les dijo esto en capítulo 9, 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12, ahí estaba Jacobo y Juan, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esos hombres llegan y, danos el primer lugar, ¿no? Después de ti, ¿no?, te dejamos a ti el número 1, ¿no?
danos el segundo y el tercero, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Peticiones totalmente desenfocadas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a veces hacemos lo que Santiago dice en Santiago 4:3? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es esa petición egoísta, enfocada en ti, no en los demás, y menos en Dios. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención a lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces somos como estos discípulos? Dios nos está diciendo cosas claras en su palabra. Por eso cuando les digo en tu devocional, cuando hagas tu devocional, pon atención a lo que Dios te está diciendo. Deja que Él hable primeramente. Tú no vengas con peticiones, deja que Él te hable. Pon atención a lo que está diciendo. Después de eso, pídele cosas, lo que tú quieras. Pero primero escucha su voz, porque eso es lo que tú necesitas escuchar primeramente. Después de que la hayas escuchado, entonces probablemente tus peticiones van a ser diferentes. Ellos no ponen atención a lo que Jesús les dice, y en lugar de poder decir, Señor, vas a morir, ¿cómo podemos servirte? Señor, sírvenos. ¿Te das cuenta de eso? Es el egoísmo. Pides mal y no recibes. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para tus deleites. Ahora, es cierto que la petición de ellos es totalmente egoísta, que es una petición que está centrada en ellos, en lo que ellos quieren, que no están considerando lo que están pidiendo. Sin embargo, hay algo bueno en esta petición. Sí. Quisiera notar esto. ¿Qué es lo bueno? Que ellos estaban creyendo en Jesús. Ellos creían en Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, ellos creían que Jesús triunfaría y establecería su reino. Si no, no hubieran hecho esta petición, ¿verdad? Ellos están diciendo, vas a llegar, vas a vencer, vas a estar en tu gloria y queremos estar contigo. Tienen fe en Jesús. ¿Cuántos creyentes no viven así? Sí, creen en Jesús, creen que Él puede hacer todas las cosas, pero no están entendiendo cuál es la voluntad de Dios. No te quedes solamente ahí pensando o viendo a ese Dios que puede hacer todo, y tengo fe en Él y lo que yo le pida lo va a hacer. No, conoce a ese Dios, ¿sí?, que quiere mostrarte su voluntad y que tú puedas participar de esa voluntad y que puedas tener gozo, ¿sí?, al cumplir su voluntad. Puestos los ojos en Jesús, ¿no?, el cual, por el gozo puesto delante de Él, ¿sí?, menospreció la cruz, menospreció lo oprobio, sufrió la cruz, ¿recuerdas? Qué importante es esto. Entonces Jesús le dice, no saben lo que piden. Y les pregunta esto, ¿podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les hace esta pregunta. Y esto sí es un poco extraño, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Un vaso? ¿Un bautizo? Vamos a explicar esto. El vaso y el bautismo del que Jesús está hablando es lo que ha venido diciéndole a sus discípulos. Sí, voy a morir, la cruz. Está hablando de eso, el sufrimiento que voy a vivir. El vaso, en otros pasajes de la Biblia se traduce como la copa o el cáliz. Hace referencia al sufrimiento, en especial los padecimientos de Cristo. Sí, entonces está hablando de eso. El bautismo del que habla Jesús son sus padecimientos en la cruz. ¿Recuerdas la palabra bautizo? Bautismo habla de ser sumergidos, de ser abrumados, sumergidos en algo. No, en este caso es en sufrimiento, está hablando de eso. Es el sentido. ¿Dónde vemos esta explicación? Jesús mismo la da. En Lucas 12, verso 50, notas la cita, Lucas 12, 50, dice así, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. Y dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando, o sea, su angustia del sufrimiento, dice, sé que está hablando de la cruz. Entonces te das cuenta, está hablando de eso y les dice, ¿pueden ustedes, llegar a esa gloria junto conmigo siguiendo ese mismo camino? Los padecimientos, la cruz. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Verso 39. Ellos dijeron, podemos. Híjole. No saben. Aquí es cuando te dicen, no saben no entienden nada de lo que Jesús le está diciendo, ¿no? O sea, podemos, así como que, no sabes, o sea. Pero ¿cuántas veces nosotros nos atrevemos a decir eso? Podemos. A veces criticamos a Pedro, ¿no? El impulsivo Pedro, pero estos le están diciendo, quítate que ahí te voy, ¿no? Juan y Jacobo, o sea, por algo Jesús los bautizó como hijos del trueno, ¿no? También eran así. Y sí, a veces somos también igual nosotros. Es bien fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero sinceramente la mayoría de nosotros, cuando apenas algo nos incomoda, ya estamos quejándonos.
Si en verdad decimos que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, debemos estar listos a sufrir a una incomodidad que podemos vivir al servir a otros. ¿Sí? Porque se trata de eso. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, bueno, o sea, a la verdad del vaso con que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. O sea, Jesús dice, pues bueno, realmente eso va a suceder. ¿Sí? El vaso y el bautismo. Jesús en la cruz vivió 2 tipos de sufrimiento, 2 tipos de ira. ¿A qué me refiero? La ira de Dios cargando el precio de nuestro pecado sobre él, pero también la ira de Satanás. Y cuando Jesús les dice que a la verdad ellos también beberán el vaso y serán bautizados, él está hablando del sufrimiento y las aflicciones en este mundo, que vienen del mismo mundo que opera Satanás. ¿Okay? Entonces son cosas que todo creyente va a vivir aflicción en este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el mensaje de la cruz para nosotros. No va a ser fácil. El sufrimiento es parte de nuestro caminar como cristianos. Debemos de entender eso. Como seres humanos, todos los seres humanos tenemos la tendencia a huir del sufrimiento. No queremos sufrir, nadie quiere padecer. ¿Sí? Pero como creyentes podemos entender lo que es el sufrimiento y el llamado que tenemos a eso. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a dar gloria a Dios. Y no es que Dios se deleite en el sufrimiento, sino que Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Es algo que tenemos que entender nosotros. Ahora, estos hombres sí van a vivir eso. ¿Sí? Jesús les dice, la verdad, del vaso con que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizados. Sin saberlo, Jacobo y Juan estaban prediciendo su propio sufrimiento por causa de Cristo. Lo iban a vivir esto. ¿De qué forma sucedió? Se cumplió de esta forma. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia, fue el primer hombre y discípulo, y en ese momento apóstol, en morir por Jesús. En Hechos 12 lo vemos claramente. Jacobo fue el primero que asesinan. Y el último de ellos, el último de los 12 apóstoles, fue Juan. El último que muere siguiendo a Jesús fue Juan. Entonces, de alguna manera, uno quedó a su izquierda y el otro quedó a su derecha, ¿no? Ellos simplemente iban a vivir esto. Y yo creo que cuando ellos empezaron a vivir esos sufrimientos, esta predicción debió alentarlos y darles seguridad. ¿Sí? Ellos sabían que si padecían juntamente con Él, como dice Pablo en Romanos 8:17, juntamente con Él serían glorificados. Lo entendieron, pero fue más adelante. ¿Sí? Algo interesante, solamente recordar, el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue crucificado fue el apóstol Juan, ¿verdad? Fue Juan. Fue el único de los 12 que estuvo presente en la crucifixión. Ahora, ¿qué habrá pasado por su mente al ver a Jesús en la cruz y ver quiénes estaban a su derecha y a su izquierda? Como te decía hace un rato, los 2 ladrones, ¿no? Haber dicho, ese es el lugar que nosotros pedimos. Este es el lugar de la gloria. ¿Se dan cuenta? Todo eso, imagínate a Juan recapacitando diciendo, wow, o sea, se trataba de esto. Nuestra mente estaba por otro lado. ¿Te das cuenta? Necesitamos poner atención a la voz de Jesús. ¿Ok? Verso 40. Jesús les dice, en verdad van a vivir esto, pero les dice esto, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. ¿Sí? Jesús no podía conceder esto a sus discípulos por 2 cosas. Número 1, Mateo nos dice que es el Padre el que tiene esta autoridad. Déjame leer esto. En Mateo 20:23, el pasaje paralelo de Mateo, dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Jesús reconocía, esto no es potestad mía, esto es la potestad del Padre. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto. O sea, Jesús siempre estuvo sujeto en esta tierra a la voluntad del Padre. ¿Sí? Dios el Padre es quien humilla y quien exalta, pero Jesús es el camino para llegar a esa exaltación. ¿Ok? Simplemente es el orden que Dios puso en su plan. Y número 2, la petición de ellos era egoísta. Y eso estaba en contra, obviamente, del carácter de Cristo y de la voluntad del Padre. Entonces, definitivamente esta petición, como ellos pensaban que iba a ser, no iba a ocurrir. ¿Ok? Vamos a ver la última parte. ¿Qué sucede cuando los demás discípulos escuchan esto? Cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros 10 discípulos,
comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué sucede? Los demás discípulos se enojan, ¿sí?, por lo que está pasando delante de ellos, ¿no? A cierto punto podemos decir, pues es obvio, ¿no? Pero debemos de considerar algo. Ellos estaban enojando. ¿Por qué? Porque estaban pensando igual que Jacobo y Juan. Tienen la misma mentalidad que ellos, ¿sí? Y es triste ver que la mente de Jesús está en la cruz, ¿no?, pensando primeramente en los demás, y la mente de sus discípulos está en quién será el mayor, ¿sí? Aún ellos, los otros 10, molestos ¿por qué piden ese lugar, ¿no? O sea, no tiene que afectarles a ellos esto. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, Jesús, al ver esto, al ver que no solo Juan y Jacobo están desenfocados, sino que los otros 10 también están perdidos, ¿no?, molestándose por esto, los llama. Mas Jesús, llamándolos, verso 42, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, Jesús pues sabía esto, ¿no? Y les dice: ustedes saben esto, cómo se comportan los gobernantes de las naciones, los gobernantes que nos gobiernan en este tiempo. Abusan, se señorean, ¿sí? Entonces Jesús identificó inmediatamente el egoísmo de los 12. Por eso les vuelven a dar esta enseñanza, ¿sí?, acerca del verdadero servicio. Verso 43. Pero no será así entre ustedes, porque eso es lo que Jesús está viendo. Ustedes quieren, o sea, van para allá, quieren ese lugar de honor para enseñorarse, ¿sí?, para engrandecerse. Pero no se trata de eso. Por eso dice: pero no será así entre ustedes. Y no es así entre nosotros. Si tú has creído en Jesucristo, has decidido seguirle y eres un discípulo de Jesús, no debe ser así, no tienes que tener esa mentalidad. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Te das cuenta de esto? Así es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay estatus, no hay popularidad, ¿sí? No hay el tener bienes o dinero. ¿Sí? Esas cosas no sirven para el liderazgo. En el reino de Dios el requisito más grande y el único es un servicio humilde, así como lo mostró nuestro Señor en su ministerio. Para mostrarles la diferencia del reino de este mundo y el reino de Dios, ¿sabes qué hace Jesús? Le da la vuelta a la pirámide. En este mundo es así, ¿no? Todos sirven a uno, una pirámide, ¿sí? Jesús le da la vuelta y dice: no, el mayor está abajo, sirviendo a todos. Ese es el orden. Esa es la manera en que somos llamados a servir a Dios, sirviendo a todos. El que de vosotros, verso 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo ¿de cuántos? Del pastor, sí, soy siervo del pastor, ¿sí? Del copastor, bueno, también del copastor. Ok, bueno, del líder de alabanza, bueno, también del líder de alabanza. Bueno, o sea, no, de todos, está diciendo aquí. ¿Te das cuenta? Y no importa quién seas, o sea, así es el reino de Dios. El que quiera hacer de ustedes el primero, será siervo de todos. Los discípulos debían servir a otros. ¿Por qué? Porque de este modo ellos alcanzarían la verdadera grandeza del servicio. Porque la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en ser servidos, sino en servir a otros. Y el más grande ejemplo de esto es Jesús. Jesús les está hablando de esto y no están entendiendo. Jesús les mostró esto todo el tiempo. Cada día ellos caminaron con Jesús y vieron a Jesús sirviendo a los demás, con esa misma mentalidad, ese mismo corazón. Lo vieron con compasión, con misericordia. ¿Te das cuenta de lo que hemos aprendido de Jesús? Pero ellos no han entendido. Y Jesús por eso dice el verso 45, y te animo a que te aprendas este versículo. Es importante porque en esos momentos cuando quieres engrandecerte tienes que recordar, a ver,
¿Cuál es la grandeza? Es esta. Porque el Hijo del Hombre explica por qué tiene que hacer así. Porque yo mismo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido. Jesús, siendo Dios, no vino a que lo sirviéramos, que era el único por naturaleza que merecía nuestra adoración, nuestro servicio. Y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, número uno, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta? Esa es la grandeza del creyente. Servir y dar. Sí. No es que me sirvan, no es que me den. Ir a la iglesia con ese enfoque, ¿sí?, es no ir perteneciendo al reino de Dios. Si eres parte del reino de Dios, tienes que venir así: voy a servir, voy a dar. No importa que no sirvas literalmente en la iglesia, no formes parte del equipo de la iglesia, pero cada vez que tú te congregas junto con nosotros, tienes que venir con ese corazón: voy a servir y voy a dar, ¿sí? Voy a dar lo que me pidan, ¿sí? Lo que necesiten, lo que yo pueda ofrecer, voy a darlo, ¿sí? Voy a dar una sonrisa, voy a dar un saludo, ¿sí? Voy a dar una obediencia, que me están pidiendo algo, lo voy a hacer. Estoy sirviendo a los demás, siempre se los he dicho. Tenemos que ir a la iglesia no con ese pensamiento de, pues yo voy a la iglesia porque me van a amar y porque me van a servir. No, tú vas a hacer eso, porque somos la iglesia, tú eres la iglesia, recuerda eso. Y Jesús lo enseña así. Jesús, siendo quien era, no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Como Jesús vino a servir y aún a dar su vida, así debieran estar dispuestos a hacerlo también sus seguidores. Es el llamado que tenemos, esa es la gran enseñanza que Jesús da en esta porción. El verdadero ministerio beneficia a los que son a los que están sirviendo, ¿sí? ¿Ok? Ese verdadero ministerio es el poder servir. Muchas personas buscan el ministerio por lo que pueden obtener de él y no por lo que pueden ofrecer en él. Por eso muchos ministerios fracasan el día de hoy. Se trata de dar, de servir. La única grandeza reconocida en el reino de Dios está en esto, será esto, la grandeza de la humildad, ¿sí?, y del servicio a otros. Y lo vemos claramente Jesús, aquel que era el servido de todos, vino a ser el servidor de todos. Y su última obra fue el servicio más grande jamás contemplado en el universo creado por Dios: dar su vida en rescate por muchos. Lo dice claramente: dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa esto? Rescate era el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Tiene ese sentido. Jesús pagó el rescate por nosotros, ya que no podíamos pagarlo nosotros mismos. Su muerte en la cruz trajo libertad de la esclavitud del pecado para nosotros. Cada vez que tú y yo tenemos ese corazón, cada vez que tú y yo buscamos servir y dar, estamos mostrando ese corazón, el mismo corazón que Jesús tuvo al morir en la cruz por nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? No cometamos entonces el mismo error que los discípulos cometieron aquí. Ellos creían en Jesús, pero creyeron en Jesús buscando un bien terrenal. Jesús principalmente vino a morir por nosotros para resolver nuestro problema eterno. Los discípulos no lo entendieron, entonces estaban totalmente desenfocados, no entendían el servicio, no entendían de qué se trataba, no entendían qué estaba haciendo Jesús. Y si no entendemos esto, difícilmente entenderemos los padecimientos de Cristo, a los cuales, de alguna manera, todos nosotros los creyentes somos llamados. Sí. Jesús nos invita el día de hoy, nos sigue invitando a todos nosotros a formar parte del cuerpo, sí, a caminar junto con Él. Pero tú y yo tenemos que considerar esto, va a implicar esto, va a implicar pruebas, va a implicar sufrimiento, sí. Pero en medio de eso tenemos que recordar que venimos a servir, a dar como Él lo hizo. ¿Ok? Nos identificamos mucho con los discípulos. Y no es que esté mal, somos humanos, venimos de ahí. Pero dejemos que la enseñanza de Jesús y su gracia nos transforme y nos cambie. Dejemos a un lado el egoísmo. ¿Sí? Entendamos el llamado que tenemos como hijos de Dios. Servirnos unos a otros en amor. ¿Ok? Es lo que Jesús vino a hacer. Dar su vida a ese grado. ¿Vino a servir a qué grado? A dar su vida. ¿Sí? Negarse a sí mismo totalmente y dar su vida por nosotros.
Después de ese ejemplo, ya no hay más peticiones egoístas. Sí, nuestra petición es, Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo darte gloria? Sí, mi gozo es ese ahora. ¿Ok? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pongamos los ojos en Él. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos has dado en tu palabra y poder meditar en estos pasajes, Señor, estos versículos. Y poder entender tanto que nos hablaste el día de hoy, Señor, poder entender sobre todo esto, el llamado que tú nos has dado, Señor, de caminar por fe en este mundo, que implica eso, Señor. Y por ese mismo camino que tú trazaste, que tú viviste por nosotros, Señor. La cruz, lo que eso representa aún para nosotros el día de hoy, Señor. Nuevamente nos hablas de esto, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Señor, yo te pido que, como creyentes, y que ya lo hemos escuchado tantas veces, no cometamos el mismo error que los discípulos, Señor. Que de hoy podamos aceptar el llamado que nos estás dando de caminar a tu lado, Señor, sabiendo que tú vas delante, Señor. Tú vas delante de nosotros, Padre. Señor, te damos gracias por dar tu vida, Señor. Y ahora entendiendo eso, Señor, nos podemos dar la nuestra, sirviendo, Señor, unos a otros. Es el llamado, eso es lo que representa tu reino, Señor, tu iglesia. Y queremos eso, Señor, que tú reines en nosotros. Por favor, Padre, perdónanos por ser tan necios, Señor, a veces más necios que sus discípulos, Señor. Aferrarnos a suposiciones o cosas que tú nos has enseñado y nos aferramos a que no es así, Señor. Perdónanos. Déjanos escucharte y entender tu voluntad, Dios, para poder vivir agradándote, Señor. Que nuestro gozo siempre sea ese, hacer tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, de esa manera vamos a poder vivir correctamente, Señor. No para nosotros, sino para otros, Señor, como tú lo hiciste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tanto y por bendecirnos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.